Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Temístocles Villanueva. Soy diputado local de la Ciudad de México por el partido Morena y me da mucho gusto estar presente en esta clase, parte del curso Reinventar la Política, Territorios de Lucha y Resistencias. Quisiera agradecerle a Pablo Gentili la invitación para poder estar con ustedes el día de hoy. Me da además mucho gusto poder compartir este espacio con compañeras con una gran trascendencia en su lucha, como Ofelia Fernández de Argentina, como Dani Balbi de Brasil, la primera profesora trans de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con Lilith Verstringe, que es la secretaria de organización de Podemos. Realmente es un honor para mí como mexicano estar en este espacio con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues este tema que nos llama a discutir el día de hoy, reinventar la política, territorios de lucha y resistencia, para mí es muy simbólico porque pasé de convertirme en un activista social a un representante popular como parte del movimiento Regeneración Nacional, el partido que llegó al poder en nuestro país, en México, en 2018, encabezado por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que para quienes venimos del activismo social hay mucho que decir respecto a cambiar las formas de hacer política. Y el objetivo de esta ponencia es justamente reflexionar sobre los desafíos de la política, en especial el arraigo con sus territorios y comunidades, la articulación con los movimientos sociales, desde mi experiencia como militante activista de la diversidad sexual, pero también militante de la izquierda mexicana, y sobre todo hacer esta reflexión hacia las generaciones más jóvenes. En nuestro país han ocurrido diversos fenómenos políticos, ya estaré hablando sobre ellos, que han transformado la forma de hacer política. El día de hoy en América Latina hay candidaturas que representan a los sectores que han sido visibilizados como sectores vulnerables en las últimas décadas, y esto ha generado una representación política que nutre el escenario y que genera un debate más interesante. Por ejemplo, en México se ha garantizado ahora la paridad de género en las candidaturas, la paridad de género en la conformación del Congreso de la Unión, del Congreso de la Ciudad de México. Las personas jóvenes cada vez tienen más espacios de representación. Se han generado acciones afirmativas en favor de las personas de la población LGBTTI+, en favor de las personas de los pueblos indígenas que son tan importantes para América Latina y no se diga para México. Y hay cada vez más representantes de los movimientos sociales en los espacios de toma de decisiones, en los parlamentos. En México esto se logró concretar en 2018, pero antes de que esto pudiera ser una realidad, ocurrió un movimiento estudiantil y Morena como partido político replanteó la forma de concretar, de conectar con las personas. Esto ha sido muy interesante y ha sido replicado por los partidos no solo de izquierda, sino también por los partidos de centro. Hay que recordar que en México en las décadas pasadas los partidos políticos crecieron bajo esta idea del catch-all o el abarca todo. ¿Qué quiere decir? Que se caracterizan por no tener una ideología clara ni agendas específicas. No hacen énfasis en las grandes diferencias sociales y le rehuyen a los temas polémicos que polarizan la opinión pública. Siendo los partidos de izquierda y los progresistas pequeños con pocos escaños, esto era muy sencillo. Los antiguos partidos de masas del siglo XX representaban una parte de la sociedad, ya sea de la clase obrera o de las élites. Pero los abarcatodo aprovecharon que se diluía la lucha social popular y utilizaron el boom de los medios de comunicación y del marketing. Esto en México es muy claro si se observa el corporativismo priista. El PRI, el partido heredero de la Revolución Mexicana, que a partir del año 1988-1989 decide adoptar al neoliberalismo como la fórmula económica para México. Ocurre también con la exclusión del PAN, el partido de la derecha, un partido que se ha caracterizado por su clasismo, por su racismo, por su exclusión de todo aquello que represente una minoría. Y décadas después, la necesidad del PRD, el antiguo partido de izquierda, de aglutinar a todas las izquierdas para hacerle frente a la derecha y frente al PRI, esto también diluyó las agendas y diluyó, por supuesto, las causas sociales.
Y esta situación está estrechamente relacionada con la falta de identificación de las personas con una causa. Durante muchos años en nuestro país no existía una causa social que aglutinara a todas las poblaciones. Tal vez sea hasta el surgimiento del movimiento zapatista en 1994 cuando esto empieza a cambiar en México. Y a la par, la conciencia y las luchas sociales se desvincularon con la vida partidaria. Comenzó a ser completamente estigmatizante ser militante o simpatizante de cualquier partido político. Fue también una fórmula de la derecha para evitar que se generaran militancias desde la izquierda, por lo que la participación ciudadana se apartidizó y pasamos de conformar movimientos sociales a conformar asociaciones civiles y un gran espectro llamado sociedad civil, completamente apartidista, sin ningún compromiso político. Y esto era lo políticamente correcto. Y ese contexto se agudizó en 2012, un año electoral que ha marcado la vida de México. En 2012, el PRI apuesta por su regreso. Habíamos vivido 70 años de gobierno priista hasta el año 2000, donde se generó un cambio de gobierno completamente acordado, negociado entre las derechas, la derecha neoliberal que se había apoderado del PRI y la derecha del PAN. Así fue como llega Vicente Fox en el año 2000 con la idea de cambio, engañando a la ciudadanía, pero este engaño duró muy poco. México, a pesar de ser un país muy católico, también es un país que difícilmente se identifica con las derechas. Y por eso fue que rumbo al año 2006 era evidente que el proyecto del PAN había fracasado. El PAN había postulado a Felipe Calderón como su candidato a la presidencia y las izquierdas teníamos a Andrés Manuel López Obrador como nuestro próximo candidato. Se llevó a cabo un fraude electoral gigantesco que provocó la movilización social más grande vista en la vida moderna de México. Esto provocó que se creara un gran movimiento social y político como ninguno otro nos había conectado a mexicanas y mexicanos de movimientos sociales de izquierda, pero también de centro, y hay que decir que algunos de derecha. Estábamos preparándonos para el siguiente proceso electoral, 2012, y las televisoras decidieron crear un personaje de la televisión, un personaje casado con una actriz de telenovelas, con Angélica Rivera, y Angélica Rivera tal vez era la protagonista y el actor secundario era Enrique Peña Nieto, el candidato a la presidencia del PRI. Entre las juventudes había un rechazo muy grande hacia esta imagen, hacia la imagen de Enrique Peña Nieto, porque se había generado una uniformidad en el discurso, porque las televisoras habían decidido dictar el guión a todos los medios de comunicación. Y en este contexto es que Enrique Peña Nieto visita la Universidad Iberoamericana, una universidad jesuita, una universidad privada, con conciencia social, pero que no dejaba de pertenecer a las élites. A finales de mayo de 2012 se da origen al movimiento estudiantil que marcó la pauta de la reivindicación política de México. El movimiento Yo Soy 132. Hay que aclarar, es el movimiento hashtag Yo Soy 132. Y hay que aclararlo porque es la primera activación de las redes sociales frente a un movimiento social en contra de un actor político. La capacidad de convocatoria del movimiento Yo Soy 132 lo convirtió muy rápido en un actor colectivo que políticos, instituciones y medios de comunicación tuvieron que reconocer y con el cual debieron negociar. Se estableció un nuevo debate público. Y las condiciones de formación del Yo Soy 132 responden básicamente a 5 circunstancias. La primera de ellas, ya les hablaba yo, Enrique Peña Nieto decide visitar la Universidad Iberoamericana y esto desata una protesta en contra de la presencia de Enrique Peña Nieto dentro de la Universidad Iberoamericana. Jóvenes que carecían de cualquier filiación partidista se manifestaron en contra de su presencia. La segunda circunstancia es que la convocatoria en las redes sociales se convirtió en el principal espacio de debate. La tercera circunstancia fue la alineación de una parte importante de la prensa escrita y electrónica en favor de Enrique Peña Nieto y la falta de cobertura verídica sobre la inconformidad general de las y los mexicanos. La cuarta circunstancia es una gran marcha
que convocan estudiantes de todas las universidades, pero con la particularidad de que eran las universidades privadas las que estaban siendo protagonistas de este movimiento. Y esta convocatoria de universidades como el ITAM, que había sido el espacio donde se formaban los tecnócratas y la clase política, se sumaba al movimiento Yo Soy 132. La Universidad del Valle de México, la Universidad Tecnológica de Monterrey, y junto a ellos la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional. Y la quinta circunstancia, la promoción de fuertes convicciones. Por un lado, una convicción que no tenía que ver necesariamente con la coyuntura política, la necesidad de democratizar los medios de comunicación. Y junto a esta gran demanda, el rechazo a Enrique Peña Nieto como eventual presidente. Estas 5 circunstancias cambiaron la vida política de nuestro país en tan solo unas semanas. ¿Cómo se organizó un movimiento como el Yo Soy 132? Un movimiento orgánico, estudiantil, que lograba transversalizar a todas las clases sociales. Bueno, pues la comunicación de la protesta comenzó a reclutar y organizar a sus miembros y seguidores de manera descentralizada, en cada facultad de cada universidad, en cada escuela de cada universidad, y junto a ella todas las universidades particulares. Se creó una coordinación universitaria, la cual funcionó de manera horizontal, democrática y plural. Esto fue muy importante porque se logró que juventudes que nunca habían militado ni participado en la política se integraran a una gran demanda. Logramos que el movimiento Yo Soy 132 se articulara con movimientos sociales de otros países como los indignados españoles del movimiento 15M o el movimiento Occupy de Wall Street. Se creó una Asamblea General Universitaria compuesta de asambleas locales autónomas. Es decir, la gran Asamblea General Universitaria tenía representatividad de las 32 entidades federativas de México. No era un movimiento únicamente visibilizado en la Ciudad de México, estaba presente a lo largo y ancho del país. Y lo atractivo del 132 fue que se construyó un espacio de participación política en el que se pudo ensayar una forma alternativa de hacer política a la institucional. Se convocó a un debate a través de las redes sociales con los candidatos a la presidencia dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y se logró una cercanía con el proceso electoral. Esto propició que este movimiento canalizara el descontento social y propiciara las bases de la oposición ciudadana en el sexenio que se inició. El sexenio de Enrique Peña Nieto quedó marcado por el movimiento Yo Soy 132. Y esto tuvo repercusiones a lo largo de los 6 años que duró su gobierno. Pero no podemos olvidar el papel que ocuparon las redes sociales en este movimiento, porque la importancia de las redes sociales digitales para el trabajo político territorial consiste en ser un instrumento tanto de comunicación interna, gracias al cual se transmite información, se coordinan tareas y se discuten temas relevantes para el movimiento, como de la comunicación externa con el entorno, mediante el cual se difunden sus posiciones políticas, se dan a conocer sus movilizaciones y actividades, pero también se genera debate, también logramos cambiar la percepción que se había construido desde la radio, desde la televisión, desde los medios escritos. Es el gran surgimiento de las redes sociales como un actor político colectivo en nuestro país, en México, pero que sabemos que a la par ocurrió este fenómeno en toda América Latina. Mientras en México estábamos hablando del Yo Soy 132, en Chile los estudiantes secundarios también estaban tomando las calles frente a la represión de la policía y de los carabineros. Es más, yo me atrevería a decir que el movimiento Yo Soy 132 se inspiró en gran medida en lo que ocurría en Chile al mismo tiempo. ¿Qué ocurrió después con el movimiento Yo Soy 132? Pues muchos de los activistas que formaron parte de él decidieron sumarse a la vida política. Muchos de ellos a través de Morena, a través de la izquierda. Yo soy uno de ellos. Quiero decirles que yo en el 2012 estudiaba cinematografía y no tenía claridad sobre mi militancia política en ningún partido. Los partidos estaban completamente desprestigiados, pero nos quedó claro que la única manera de transformar a nuestro país era participando en la militancia política. No había otra ruta. El sistema de partidos de México nos obligaba a que esa fuera nuestra ruta. Y entonces entendimos que las redes sociales digitales
no eran suficientes. Teníamos que bajar al territorio, teníamos que bajar a las comunidades, teníamos que construir política con todas las comunidades de manera colectiva. No bastaba el movimiento estudiantil, teníamos que vincularnos con otros grandes movimientos sociales de México. Las redes que dan vida a la política no son las virtuales, son presenciales y comunitarias, y se componen de grupos con arraigo en las localidades y cuyos temas trascienden el interés político. Esto es importante porque a veces las agendas que hemos construido desde la izquierda a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional, tienen poca conexión o poca vinculación con lo que pasa a nivel local o hiperlocal. Y tenemos que aprender a leer también esas agendas y esas coyunturas. Y en mi experiencia en este trabajo ha sido fundamental el factor de las mujeres en el trabajo territorial. Esa es mi experiencia como legislador y representante popular, que he encontrado que las grandes aliadas en las comunidades son las mujeres. Mujeres que han incursionado en luchas sociales y políticas debido a que sus demandas están encaminadas en mejorar la vida de sus familias y comunidades. Y tienen interlocución con las autoridades para resolver estas problemáticas, pero pocas veces se articulan entre sí con mujeres con liderazgos de otras comunidades. Por eso resulta de gran valor la articulación y el intercambio de experiencias. Yo, más o menos en el año 2016, siendo dirigente de mi partido político de Morena, yo era el secretario nacional de la diversidad sexual, había tomado una decisión muy importante y era participar en el proceso electoral de 2018 como candidato a diputado. Pero era un poco particular mi participación porque siendo representante de un sector poblacional tenía que hacer política territorial, no solo política sectorial. Y para mí encontrarme con mujeres con liderazgo social fue muy importante porque descubrí que nuestras agendas eran muy similares. Y poco a poco construimos una agenda progresista que no había sido construida de manera forzada, había sido construida a partir de la colectividad y del debate. Y entonces se encontraba que mujeres de las comunidades eran mujeres trans, mujeres lesbianas o mujeres bisexuales que también se sentían identificados con la agenda de la diversidad sexual. Para mí esto fue un gran descubrimiento en mi trabajo territorial. Y entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Ya contábamos con liderazgos, ya contábamos con comunidades organizadas, ya contábamos con una agenda clara. Teníamos que problematizar la situación que se vivía en nuestras comunidades. Porque el trabajo político es transformar mentes y corazones. Y para ganar las mentes se debe tener una agenda clara, mientras que la comunicación logra conquistar las emociones de las personas. Y solo así podemos configurar un escenario de triunfo en el 2018. Los partidos progresistas y las izquierdas debemos definir y construir agendas para lograr la transformación social. Y esto se logra definitivamente conociendo a las personas, conociendo a nuestras comunidades. Darle agenda a los partidos, a los proyectos políticos, darles identidad, darles vida a los partidos y también a los proyectos. Los partidos políticos por sí solos son un instrumento, pero si este instrumento no tiene identidad propia, no es acompañada por los actores sociales, pues de poco sirven los partidos políticos. Y para poder construir una agenda es fundamental conocer los problemas públicos y, por supuesto, politizarlos. Porque los problemas públicos son circunstancias construidas de acuerdo a ciertos valores, ideologías o intereses. Hay que recordar que en América Latina los intereses económicos han marcado las circunstancias que viven nuestras comunidades y frente a ellas tenemos que dar respuesta como actores sociales y como izquierda. La realidad por sí misma no construye un problema político hasta que no se presenta como tal. Por ejemplo, en nuestras comunidades cada vez tenemos una necesidad de ocupar los espacios públicos entendidos como las calles, como los deportivos, como los centros comunitarios. Y estos espacios públicos se ven amenazados por los gobiernos que intentan privatizar los espacios públicos o lucrar con ellos, hacer negocio de las actividades sociales. Porque la atribución del significado político a los hechos sociales no es inocente, es el objetivo de la lucha política. Nosotros ahora mismo en la alcaldía Cuauhtémoc tenemos un problema muy particular. En 2021 perdimos el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, llegó la derecha a la alcaldía Cuauhtémoc
y decidió correr a las ligas de deporte, a los centros culturales, a los espacios públicos construidos por las comunidades. Existen distintas ligas comunitarias de fútbol, de básquetbol, de judo, de zumba, entre otros deportes y actividades físicas y culturales que habían ocupado los espacios públicos que hace décadas eran lugares de inseguridad, lugares donde la falta de trabajo político, la falta de colectividad los había acercado al abandono, a la inseguridad, a problemas como tiraderos clandestinos de basura, y junto con los gobiernos de izquierda, junto con liderazgos sociales, habían sido recuperados. Desgraciadamente, la nueva administración local desconoce el arraigo y el trabajo comunitario histórico y decide quitarle estos espacios públicos. Y no se trata de quitárselos para ocuparlos, se trata de quitárselos para privatizarlos y convertirlos en negocios. Y hasta el momento, de manera individual, creían que era una represalia contra cada liderazgo. Así platicamos con los dirigentes de las ligas de fútbol, así platicamos con mujeres que habían generado actividades para niños, para adultos mayores, y que no entendían qué era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, lograron darse cuenta que no estaban solas y solos, y que este era un problema generalizado de una administración que había decidido generar ataques en contra del espacio público. Logramos que se politizara esta realidad al asignar como responsable al gobierno local y como afectadas y afectados a las comunidades. Logramos entonces la articulación entre ligas, centros comunitarios, y de esta manera estamos generando un frente común, un frente de resistencia civil pacífico, integrado por vecinas y por vecinos, por todas las comunidades. Y esto nos está visibilizando la recuperación de un gobierno popular frente a la alcaldía Cuauhtémoc. Por lo tanto, hay algunas recomendaciones que a mí me gustaría hacer. A los representantes populares nos corresponde ser el nodo entre militancia y sociedad. Sin duda hay un desgaste de los partidos políticos, y los partidos políticos difícilmente se van a reinventar por sí mismos. Los militantes, los que les damos vida a estos partidos políticos, debemos reinventarlos sin esperar que las dirigencias de los partidos den el primer paso. Esa reinvención de los partidos políticos está en las comunidades, está en la colectividad. Es fundamental el trabajo territorial, reconstruir las bases territoriales. Generalmente, frente a una derrota electoral, hay un abandono en el trabajo territorial. Y frente a una derrota electoral, lo primero que se debe hacer es acudir al territorio, reforzarlo, generar agendas y fortalecernos frente a un gobierno de derecha. Debemos tener objetivos o pequeñas apuestas para regresar a las localidades. Si a los liderazgos sociales se les ponen pequeñas apuestas, pequeños objetivos que sean logrables, estos objetivos, al ser cumplidos, generan mayor cohesión social. Tenemos que regresar a lo local para garantizar la sostenibilidad de los partidos políticos. Las grandes transformaciones están en lo local, no están en lo nacional. Sin embargo, necesitamos trazar una agenda regional porque nuestras realidades son muy semejantes a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y solo se puede saludar que las fuerzas progresistas se encuentren, debatan, dialoguen sobre todos los retos que tiene el país. Necesitamos sumar, estrechar, reconstruir. Se observa complicado encajar todas las sensibilidades de la izquierda, pero debemos de hacer el esfuerzo. Hay un gran principio cuando se habla de discriminación, y este principio es la interseccionalidad. Cómo cada individuo puede ser excluido socialmente por más de una razón. Nosotros en México tenemos una compañera que vive en Oaxaca, es un estado con una gran representación de pueblos indígenas. Ella se llama Amaranta Gómez, y ella, como nadie, me ha enseñado la interseccionalidad, porque ella es una mujer indígena que pertenece a la identidad Muxe. La identidad Muxe es una identidad de las personas trans de esta región, pero al mismo tiempo, además de ser mujer, de ser trans y de ser indígena, ella es una mujer que vive con discapacidad, le falta un brazo, y estas barreras no han permitido que ella se convierta en un gran liderazgo social en su comunidad. Amaranta Gómez es representante de las mujeres trans de Latinoamérica. Nos sentimos orgullosos de ella, y ella ha sabido hablarle a los sindicatos, a los movimientos sociales, a las izquierdas,
dando un mensaje muy claro de que solamente sumándonos podremos reconstruir. Y tenemos que canalizar el descontento y comunicarlo de manera clara y convincente. La polarización obliga a ver el mundo a través de dos opciones que mutuamente se desacreditan. Por eso a mí me parece que en este diálogo de reinventar la política desde los territorios de lucha y desde la resistencia tenemos que encontrarnos como comunidades, como poblaciones excluidas, y solo así podremos recuperar los gobiernos que nos han sido arrebatados a través del fraude electoral, a través de la compra de voto, a través del uso de los medios de comunicación. Pero esos mismos medios de comunicación han construido una realidad que nos excluye a la diversidad sexual, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, y solamente generando una agenda integral podremos recuperar la dignidad de nuestros pueblos. Me parece, por último, importante decirles a todas y a todos que los encuentros regionales son necesarios para conocer nuestras realidades. Aunque sean virtuales, tenemos que aglutinarnos. La agenda progresista está tratando de ser secuestrada por los partidos de centro y por los partidos de derecha. Es muy fácil utilizar el pinkwashing, es muy fácil hablar de diversidad sexual desde las marcas, desde el consumo, desde aquello que nos quita lo más esencial a las personas, nuestra identidad. Así que yo hago una invitación a todos los partidos políticos a que adopten estas causas como parte de sus agendas. Esto puede no solo fortalecerlos como movimiento, puede también fortalecer el debate público y el debate dentro de nuestros partidos y dentro de nuestra identidad como personas militantes de la izquierda. Me da mucho gusto saludar a todas y todos ustedes, personas asociadas a la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. Un saludo muy grande desde México.